Buenos días, amados hermanos y amigos, donde quiera que usted nos esté observando. De parte de la Iglesia Bautista Oikos, aquí en Villa de Ayarco, les enviamos un cariñoso saludo y queremos animarle para que nos acompañe esta mañana en el estudio de la palabra del Señor. Estamos conversando sobre las bienaventuranzas y esta mañana estaremos compartiendo Mateo 5, versículo 9, así que si tiene su Biblia ahí, abre su Biblia y acompáñenos en la lectura de este verso y luego vamos a compartir algunas cosas sobre este tema. Mateo 5, 9 dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, tremendas palabras las que el Señor Jesucristo lanzó aquel día, cuando estaba allá en aquel cerrito, hablando no solamente a sus discípulos, pero es posible que había tanta gente ahí, tantas personas que habían seguido al Maestro, después de aquella gira que había hecho por Galilea, predicando, sanando y enseñando. Era un ministerio completo, lo que hacía el Señor: llegaba a las comunidades, les compartía la palabra, tomaba tiempo para enseñarles paso a paso las cosas y cuando había un espacio, aliviaba sus necesidades, les daba comida, les curaba sus heridas, sanaba sus corazones de la tristeza o la aflicción. Entonces ese es el ministerio de la iglesia hoy: predicar, enseñar y traer alivio al corazón de los afligidos y sanidad al enfermo. Y eso es lo que el Señor nos mandó a hacer a todos nosotros. Y esta mañana pues vamos a hablar del verso 9, pero vamos a recordar lo que el Señor le ha dicho a aquellas personas. Era la idea o el concepto que Jesús tenía de cuáles deben ser las cualidades que debe tener un seguidor suyo. Así como en una empresa, cuando necesitan un colaborador, lo anuncian en algún periódico y ponen ahí cuáles son las capacidades o las cualidades que esa persona debe tener para ocupar ese puesto. Jesús nos describe aquí cuáles son las cualidades que debe tener aquellos que quieren venir tras sus pasos. Y entonces cada uno de nosotros debe ir pensando si vamos dándole un check a cada una de esas cualidades o si necesitamos la ayuda del Señor. El Señor le había dicho a aquella multitud que felices son los pobres en espíritu, los que reconocían que no tenían capacidad alguna para salir adelante en sus necesidades y sobre todo en su relación con Dios. Se sentían culpables, miserables, no sentían la cercanía de Dios en su vida por alguna razón. Y hay mucha gente que se siente así, pero no se siente pobre, sigue siendo egocéntrica, sigue siendo orgullosa y no reconoce su pobreza espiritual. Pero qué dichosas son las personas cuando reconocen que no pueden salir adelante en sus propias fuerzas y que necesitan la ayuda de Dios. Y las personas que reconocen eso, dice, de ellos es el reino de los cielos. Y cuando reconocemos nuestra pobreza, nos dan ganas de llorar al mirar la vida que hemos llevado por tanto tiempo, alejados de Dios, y lloramos. Y el Señor entonces nos llena de su misericordia, nos consuela el corazón, no solamente siente compasión por nosotros, tristeza, sino que hace algo por nosotros. Va más allá de un sentimiento, la compasión, y hace algo por nosotros. Y Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, y dio a su Hijo Jesús el sacrificio y el regalo más grande. El Señor lo dio para que nosotros dejásemos de llorar y fuésemos consolados. Y entonces nos da también mansedumbre, nos hacemos mansitos. Ahora con el Señor dejamos el orgullo a un lado, la altanería, el enojo, y empieza el Señor a transformar nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de reaccionar ante las diferentes situaciones. Y nos volvemos mansos después de ser personas tal vez muy fácilmente dadas al enojo, a la gritería, a la venganza. Nos vamos haciendo dóciles en las manos de Dios. Y empezamos a experimentar un cambio en la vida porque queremos anhelar las cosas de Dios. O sea, tenemos hambre y sed de las cosas de Dios. Queremos aprender más, queremos orar más, queremos estar más tiempo en la casa de Dios. Y queremos conocerle más y nos da esa hambre y esa sed de querer ser como es el Señor. Y entonces nos limpia el corazón.
Y qué dichosa es la gente que tiene un corazón limpio, un corazón transparente, un corazón que no es hipócrita, no que finge una relación con Dios o finge una espiritualidad, sino un corazón genuino. La gente que tiene corazón genuino es dichosa. La gente que tiene un corazón falso, que aparenta religiosidad, vive atormentada. En cualquier momento se descubre su falsedad. Y entonces el Señor anhela que sus seguidores no solamente reconozcan su dependencia, su pobreza, se sientan compungidos en su corazón cuando pecan, se sientan amados por Dios, que tenemos un Dios compasivo que nos llena de su deseo de ser como Él y nos limpia el corazón. Pero también, dice la Biblia, el Señor demanda que sus seguidores tengan un corazón pacífico, sean pacificadores. Y de esto, mis amados hermanos, es lo que vamos a hablar, de esta cualidad tan necesaria en los seguidores de Dios, en los cristianos, en nosotros. ¿Cuántos de los que están acá no han sido lastimados en una iglesia? No digo lastimados afuera, porque en el mundo normalmente llevamos chilillo, como dicen. Cualquier persona afuera no cristiana puede lastimarnos y entendemos por qué no tiene a Cristo, porque es una persona sin Dios y honestamente está dominado por Satanás. No sabe lo que dice ni lo que hace porque lo controla el enemigo de Dios. Pero muchas personas en los templos hoy pueden alzar la mano para decir: yo he sido lastimado en la iglesia, a mí me lastimaron, tuve que salir de aquel lugar porque me lastimaron. Y de eso va a hablar Jesús. ¿Cómo deben reaccionar sus seguidores ante ese tipo de situaciones? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Y uno puede escuchar personas que dicen: a mí el que me la hace me la paga, a mí nadie me va a lastimar, está bien ser cristiano. O a veces decimos: soy manso pero no menso, y no por ser cristiano me voy a dejar. Pero eran esas las expresiones de Jesús en aquellos días, cuando estuvo tan expuesto ante las personas. Fueron esas las expresiones que Jesús decía: a mí el que la hace me la paga. Tenía poder para pagarle a las personas mucho, mucho más allá de lo que le hacían a él, pero nunca reaccionó. Nos recordó en su palabra que lo importante que es para un cristiano aprender a poner la otra mejilla. Porque si ponemos la otra mejilla, si aprendemos eso, hermanos, vamos a sufrir. Vamos a entender que a veces la ofensa son constantes, son continuas. Y entonces Jesús estaba hablando de esa cualidad esencial que debe tener un cristiano. En realidad todas estas cualidades las debemos tener. Es un solo paquete. No es que una gente son pacificadores y otros son misericordiosos. Es que todos somos todo. O tenemos todo o no tenemos. Gracias a Dios, porque empezando para hablar de esto, que nuestro Dios es un Dios de paz. Porque si Dios fuera un Dios vengativo, ¿dónde estaría usted y dónde estaría yo? Si Dios pensara vengativamente, ya nos hubiese pulverizado. Pero tenemos un Dios de paz, un Dios grande, misericordioso. Y justificados pues por la fe, entonces tenemos ahora paz con Dios. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Vivimos peleados antes de conocer a Cristo, vivíamos peleados con Dios. Muchas personas se enojan con Dios por las cosas que les suceden, pero Dios no es un Dios de peleas, no es un Dios de bochinches, es un Dios de paz. Si hay alguien bochinchero, ¿quién es? Ya el diablo. Ese le gusta el bochinche, le gusta la discusión, le gusta la pelea. Y por eso cuando vemos a alguien peleando y que no se le quita el deseo de pelear, de pronto uno dice: se le metió el diablo. Pues literal, se le metió el diablo, porque el diablo le gusta la pelea, le gusta la controversia, le gusta la división. Pero nuestro Dios, dice San Pablo en 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz. Y qué bendición, porque ese es el Dios en que nos ha redimido a nosotros. Es el Dios en el que hemos creído. Y dice 2 Corintios, entonces, hablando de quiénes son estos mensajeros, quiénes son los bienaventurados, los pacificadores. Tal vez usted está pensando: ¿será aquel hermano que es muy espiritual o será aquel otro?
los pacificadores hoy somos nosotros. Somos los mensajeros de paz. Usted y yo somos mensajeros de paz. Dice 2 de Corintios 5:18, todo esto proviene de Dios. Dios nos ha encomendado a nosotros la paz. Dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliación es sinónimo de paz. Dios nos dio el ministerio de llevar la paz a los hombres. Somos agentes de paz. Dios nos ha dado ese ministerio. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio ese servicio, esa capacidad, esa función de que donde quiera que vayamos debemos de llevar paz. Nos encargó a nosotros, dice San Pablo, la palabra de la reconciliación. Entonces, qué bendición que ahora somos embajadores en nombre de Cristo. Y esa paz que nosotros transmitimos es la paz de Dios, no es la paz de Adolfo, no es la paz de Selenia o la paz de nuestro hermano Arnulfo. Es una paz que no nos pertenece, nos ha sido concedida, pero esa paz de Dios ahora nosotros la podemos también disfrutar. Dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda algunas cosas, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿está la paz de Dios guardando mi corazón? ¿Está la paz de Dios guardando mis pensamientos? ¿Soy un agente de paz? ¿O soy una persona insensible o intocable que apenas me dicen algo reacciono con molestia y con enojo? Puede ser que mi reacción sea esa porque la paz de Dios no está controlando mi vida. Porque estoy permitiendo que otras cosas me controlen, que otras cosas fluyan a través de mí. Recuerdan que de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones y cualquier tipo de maldad sale del corazón, no de la paz de Dios. La paz de Dios hace que nuestras palabras sean buenas, dice San Pablo en Colosenses, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificar a los oyentes. Entonces, cuando estamos en un conflicto, en una situación con alguna persona, nosotros somos los pacificadores y debemos tener mucho cuidado cómo nos relacionamos con las personas, porque somos tan sensibles, nos ofendemos tan fácilmente, me lastiman tan fácilmente, que de pronto la gente ni se da cuenta, dice algo y uno se sintió ofendido. Y ni cuenta se dio el que habló, pero somos tan sensibles nosotros que nos molestamos. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cómo deben ser los seguidores del Señor? ¿Deben ser así, tan sensibles? Son dichosos los que no son así. Son dichosos los que buscan hacer la paz. Los que en lugar de seguirle la corriente al que dice, ¿por qué me dijo eso? Busca establecer un puente, una relación, hacer armonía, eliminar el disgusto. Dichosos los pacificadores, porque entonces, dice, serán llamados como hijos de Dios. ¿Sabe qué bonito es? ¿Quién es su papá? ¿Se siente usted dichoso de ser llamado hijo de su padre? A mí me da mucha alegría ser llamado el hijo de Bolívar. Mi papá se llamó Bolívar García, cumplió 28 años de fallecido la semana pasada. No fue rico, no estudió, no tenía títulos, no tenía nada, pero me enorgullece mucho. De vez en cuando voy por Atenas y ahí viven unos tíos que casi no conozco, pero cuando llego, entonces dicen, mira el hijo de Bolívar. Yo me siento grandote, me siento importante. Qué lindo cuando reconocemos nuestro Padre. Pero nosotros somos hijos más que de un personaje humano. ¿Somos hijos de quién? De Dios. Y por eso debemos ser como Él es. Soy el hijo de Bolívar porque guardo algunos rasgos muy parecidos a Él, no solo físicos, sino cuando hablo o cómo hago algunas cosas. Sí, así era su papá. Pero qué bonito cuando nosotros podemos imitar a nuestro Padre, que es el Dios de paz. Y cuando hay una situación de conflicto o difícil, podemos reaccionar como reacciona nuestro Padre Dios, con amor. Tanto amó Dios a las personas que las fulminó de un solo tiro para que no volviera a tener más problemas con el hombre. Tanto nos amó
que entonces el Dios de paz entregó a su Hijo Jesucristo, para que toda esa gente rebelde, insensata, insensible, que pone la fe en el Hijo de Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Somos mensajeros de paz y tenemos que preguntarnos, ¿estamos llevando esa paz a las demás personas? ¿Está compartiendo esa paz usted? Dice la palabra de Dios, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, los pies de los que llevan ese mensaje de paz, ese mensaje de amor. Qué hermosos son los pies. Y dice San Pablo en Efesios que nosotros nos calzamos con el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Así es que, hermanos, aunque tal vez usted no se dé cuenta, usted es un mensajero de paz. Usted debe llevar la paz y debe hacer su tarea. Y para hacer esa tarea debe hacerla bien, debe cuidar su corazón para llegar con un mensaje claro. Nosotros somos los mensajeros. Dice Hechos 16:30, que el Señor hace que los pacificadores ayuden a otros a conocer a Cristo. Habían 2 pacificadores que estaban en Filipos en una prisión y pudieron estar ahí lamentándose por su problema, por su situación. Pudieron haberse estado quejando, nos han metido en la prisión injustamente, nos han castigado sin un juicio, estamos aquí inmerecidamente, pero no, estaban ahí cantando, alabando a Dios. A medianoche hubo un terremoto, las celdas se abrieron, el carcelero pensó que todo el mundo se había ido y se iba a suicidar, pero ahí habían mensajeros de paz. Y entonces cuando el tipo se iba a suicidar, San Pablo le dijo, no se haga ningún daño, aquí estamos todos. Y aquel hombre trajo una luz para ver si era cierto. Y entonces le hizo una pregunta a los mensajeros de paz. Les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Inmediatamente, Pablo le explicó el mensaje de vida. Y él le dijo, debe creer en Jesucristo para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Un mensaje de paz. Hay familias y amigos nuestros que necesitan ese mensaje de paz. Y llega el mensajero de paz muchas veces a pasear y nunca les dice nada. Sí, yo voy allá a una iglesia. Y ahora, para no dar color que vamos a una iglesia evangélica, decimos, yo voy a Oikos. ¿Y qué es Oikos? No, es un grupo ahí bonito que se reúne ahí en villas. Somos mensajeros de paz. Tenemos que dar ese mensaje. Aquel día ese carcelero se convirtió él y toda su casa. Qué bendición, porque un mensajero de paz estuvo dispuesto a compartir el mensaje. Si cada uno de nosotros hacemos eso, este lugar estaría repleto. Si en cada congregación, cada creyente se encargara de compartir el mensaje de paz durante la semana, al menos con una persona, los templos estarían repletos. Pero hemos caído en el síndrome del cristiano con la boca sellada. Somos cristianos, nos portamos bien, venimos a la iglesia, no hablamos malas palabras, pero no testificamos. Y Satanás está feliz. O sea, el diablo está contento con la iglesia cuando la iglesia no testifica. No es cuando a veces los hermanos dicen, es que el pastor no testifica, el pastor no hace evangelismo, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el pastor, yo soy una oveja más del rebaño. Y cuando la iglesia, los creyentes, sabemos hacer las cosas y no las hacemos, dice la Biblia, es pecado. A Dios no le agrada el pecado, no nos puede bendecir. El Señor no nos puede ayudar a tener una vida plena cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Sabemos que es bueno compartir el mensaje, sabemos que tenemos un mensaje que da vida y sabemos que este mensaje transforma el corazón de los hombres y trae paz a sus vidas, pero ahí se quedó en conocimiento, pero nada en la práctica. Así que, hermanos, esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿estamos compartiendo nuestra fe? ¿Estamos haciendo nuestra tarea como mensajeros de paz? Tenemos el verdadero pan del cielo. Así que somos los mensajeros de paz. Un pacificador siempre también está listo para ayudar a otras personas a tener paz entre ellos. Y hablaba hace un ratito de las personas que son lastimadas en las iglesias.
Bueno, en 32 años de estar aquí, ustedes se pueden imaginar 32 años de ser pastor, nunca nadie me ha lastimado. Iba a empezar el culto a las 9:30 de la mañana. Estaba soltero, por dicha, porque si no, pobrecita Selenia. Llegué a la iglesia ese día y me estaba esperando una hermana en la puerta. Y me dijo 8, para no decir 4. Me trató, claro, ella podía ser mi mamá, era amiga de mi mamá, muy amiga. Y yo podía ser un hijo de ella. Y ese día me agarró ahí en la puerta y me dijo y me dijo y me dijo y me hizo así como por todo lado. Y ya empezaba el culto. Y tenía que dar la clase de escuela dominical y después darles un sermoncito. Pero yo estaba llorando adentro. Pero tenía que sonreírles y decirles, hermanos, Dios los ama. Hoy vamos a hablar del amor de Dios y vamos a hablar de esto. Pero adentro, herido. Pero esa es una ilustración. Algunos de ustedes han sufrido así, seguramente. Han llegado a una iglesia, alguien los lastimó, alguien les dijo algo, alguien los hirió. Y entonces yo no reaccioné, gracias a Dios, que yo no dije ese día, me largo de aquí, de por sí ni me gusta este lugar. Dios me detuvo, seguramente, porque realmente no me gustaba al principio. Pero ahí Dios me detuvo. Pero muchas personas hoy están aquí, mañana están allá, pasado mañana están en otro lugar, y en su vida cristiana pueden decirle a uno, conozco todas las iglesias del Cantón de la Unión y algunas de San José también, porque me he congregado en todas ellas. ¿Y por qué ha salido? Porque en cada una de esas he tenido un problema. En una fue el pastor, en otra fue otra hermana, en otra fue aquel que menos me esperaba, me lastimó. Y nos vamos. Y el problema no es el que nos lastima, el problema somos nosotros. Donde uno llegó con un problema y alguien nos puede lastimar. El problema es que se nos olvida quiénes somos y para qué fuimos llamados. No fuimos llamados para reaccionar negativamente ante un ataque o una situación donde somos lastimados. Fuimos llamados para llevar paz, no para echarle gasolina al fuego, sino para aplacar el fuego con palabras sabias. Por eso decía Santiago, que toda persona debe ser pronta para oír y lenta para hablar. Pero ¿cómo cuesta, hermanos, cuando a usted le dicen algo y usted inmediatamente se le enciende la sangre y siente que se le sube todo? Y ya uno tiene una metralla lista para soltarle a la persona. Necesitamos recordar lo que dijo el Señor. No, un seguidor mío es una persona de paz. Es una persona que tiene dominio propio, que permite al Espíritu Santo controlar su temperamento para expresar palabras que tienden un puente. Y entonces Jesús le dice a sus seguidores en Mateo 5, cuando vas al culto y vas a poner la ofrenda en el plato, si cuando estás haciendo eso te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no que usted tiene algo contra alguien, es que alguien parece que está molesto con usted y usted ni sabe por qué. Alguien tiene algo contra ti. Entonces, ¿qué decía el Señor? Ni ponga la ofrenda. Busque a aquella persona, vaya y trate de tender un puente y arreglar la situación con honestidad, con sinceridad. Tender un puente. Y después de eso, ven y trae tu ofrenda. Nos quedaríamos sin ofrenda en la iglesia, en la de menos. Porque tenemos cosas contra gente. Entre creyentes, para no hablar de la gente de afuera. El hermano que se sienta allá no quiere sentarse aquí porque está cerca de aquel que me ha hecho ojos. No me cae mal, no estoy bravo con él, pero no lo soporta la par mía. No puede ser. Yo mejor no le hablo a nadie, voy y vengo, entro y salgo, no me comunico con nadie porque no quiero tener problemas. No era eso lo que Jesús esperaba de sus seguidores. No era eso. Y Jesús sabía que entre sus seguidores había uno que siempre estaba pensando en hacer el mal y el robar plata. Él sabía. 2 de ellos llegaron a buscar a Jesús para decirle, háganos un favor, pero que aquellos no se den cuenta. Pastor, usted me puede ayudar algo, pero no le diga a los demás. Queremos estar uno a la izquierda y el otro a la derecha, en tu reino. Pero las paredes oyen y los demás oyeron. Y se armó un problema en la iglesia del Señor.
en aquellos días. Tuvo que el Señor arreglar aquello para decirles, el que quiera ser grande, tiene que ser un siervo. El que quiera ser importante, debe ser un servidor. Y los servidores siempre están expuestos a la crítica, al señalamiento, al comentario. Si usted quiere que no lo critiquen, no haga nada, quédese sentado, no vuelva a ver a nadie, venga así como el carretonero, y siempre lo van a criticar seguro. Pero cuando uno sirve, es lastimado. Pero qué bendición, porque el servidor, ¿cuál es la bendición del servidor? Es que será llamado hijo de Dios. Y esa es la cosa más bonita, que nos digan hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Se recuerdan que hubo una banda de maleantes muy peligrosos hace algunos años en nuestro país, que estaban ahí en la Penny, donde hoy es el Museo de los Niños? ¿Cómo se llamaban? Los hijos del diablo. ¿Qué calificativo más feo? Los hijos del diablo. Pero los hijos de Dios, qué bendición cuando somos llamados como hijos de Dios, porque reaccionamos como Dios, amamos como Dios. El Señor nos dijo cómo amar a los enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, dice San Pablo en Romanos, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, hermanos, qué dichosos son los pacificadores. La iglesia necesita gente pacificadora, gente que en lugar de estar en discordias porque el piso es blanco, o porque está muy brillante, o está muy resbaloso, porque ponen esta luz o no ponen aquella, en lugar de estar hablando de esas cosas, deberíamos de estar llevando el evangelio de la paz. Pero qué dichosa es la gente que está dispuesta a hacer la paz, a ir a buscar al perdido, a extender puentes entre los creyentes, a tender la mano para que no hayan conflictos en las iglesias, para que las iglesias no se dividan, para que las iglesias no sufran, sino que en todos unidos podamos hablar de lo que realmente necesitamos hablar. ¿Cuántas almas vamos a ganar el próximo mes? ¿Se siente responsable por alguna alma usted? Entonces, hermanos, ¿cómo va a crecer la obra de Dios? Sentimos pobreza en el corazón porque no podemos hacer nada con Dios para agradar a Dios. Lloramos, el Señor nos da su misericordia, nos hace sentir lo que Él siente por el mundo, nos limpia el corazón, nos da este mandato de que ahora somos pacificadores, pero, ay Señor, ya hasta ahí, estuvo bueno, ya no más. Y seguramente la gente que estaba ahí alrededor de Jesús estaba pensando en esas cosas. Ellos no eran tan pacificadores. ¿Cómo eran los judíos del primer siglo? Eran violentos. Esperaban también la venida de un Mesías violento, que echara a los romanos, un rey guerrero. Jesús les decía, yo no soy ese rey. Cuando le dio de comer a 5,000 personas, ellos querían hacerlo rey porque dijeron, este es el que nos va a librar del yugo romano. Y él les dijo, no, soy un pacificador. Era lo que hacía. Ir por las comunidades predicando el evangelio, enseñando la palabra y sanando a los enfermos. Y eso hace un pacificador. Ahí donde usted vive, en su cuadra. Viví por muchos años en el bloque T, aquí. Y oraba por este bloque T y sigo orando por este bloque T y cada hermano y vecino de nuestra comunidad. Pero usted vive en un espacio donde hay un número de casas X, de esquina a esquina. Ese territorio es suyo. No deje que nadie se lo arrebate. No deje que nadie le quite a usted la oportunidad de presentarle el evangelio de la paz a esas personas que están ahí cerca suyo. Usted se reúne toda semana en un grupo de la universidad, de la escuela, del colegio o de la oficina en una institución. Ese territorio es suyo. ¿Por qué lo ignoramos? ¿Por qué nos olvidamos de que esa es mi zona de trabajo? El espacio que Dios me da, me lo facilita. ¿Cuál es el suyo? Y lo está haciendo. ¿Es usted un mensajero de paz? ¿Qué vamos a rendir cuentas al Señor un día? ¿Y qué le vamos a decir? Aquí está lo que es tuyo,
te lo entrego. ¿Y qué palabras más duras tenía el Señor para aquellos que no hicieron nada con lo que Él les dio? No espero que sean para usted esas palabras, ni mucho menos para mí. Quisiera escuchar palabras del Señor el día que esté frente a Él, que me diga: bien, siervo bueno y fiel, sobre poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al reposo del Señor. Queremos oír eso, amén. Hay que ponerse los zapatos del Evangelio de paz y hacer lo que Él nos dice. Qué dichosos los que son pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Privilegio mayor que ese no vamos a encontrar. Es el mayor privilegio que puede escuchar un ser humano al final de su vida. Así que le invito a orar conmigo, póngase de pie, vamos a orar y quedamos despedidos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por ese privilegio que tú nos das de ser parte de tu obra, de tu ministerio, seguir extendiendo tu mensaje a través de cada uno de tus hijos como instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón limpio, a ser esos mensajeros de paz, a ser pacificadores, a promover la armonía entre las personas y también la paz entre el hombre y tú. Que nos des tu gracia, tu favor, tu sabiduría, que llenes nuestro corazón de compasión y que guíes nuestros pasos, nuestros pensamientos a ser obedientes a tus mandatos. Gracias porque un día escucharemos esas frases hermosas: hijos de Dios, porque un día nos llamarás. Podremos estar delante de ti con nuestra frente en alto, escuchando ese privilegio, esa frase dirigida a cada uno de nosotros. Bendice la iglesia, bendice a tu pueblo, llénanos de tu gracia y de tu favor y guíanos en esta semana que inicia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Dale un abrazo al vecino que está ahí con usted. Que Dios le bendiga, mi amado hermano.